¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué razones tienen ustedes para estar hoy en Zamora? ¿Qué razones les han traído hasta este evento? Detrás de todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida hay múltiples motivos. Y hoy vamos a profundizar en todas esas razones que nos hacen quedarnos aquí, en nuestra tierra. En todas esas razones que también nos animan a volver. En esas razones que a veces desafían las ideas preestablecidas. En esas razones que hacen que Zamora sea una tierra de oportunidades. Bienvenidos a esta sexta edición de Razones para Quedarnos, el foro contra la despoblación que organiza La Opinión, el Correo de Zamora, y que este año cuenta con el patrocinio y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food, Diputación Provincial y los ayuntamientos de Benavente y de Toro. Y gracias también al Consejo Consultivo por abrir las puertas de esta casa para celebrar este evento. 6 años después, este encuentro sigue buscando potenciar las posibilidades que tiene la provincia para desarrollar proyectos tanto de vida como profesionales. Y aunque desde el primer minuto se ha dado voz a los jóvenes en este foro, en esta edición queremos centrarnos especialmente en ellos, porque los jóvenes son el futuro, pero también son el presente. Por ello, y aunque tienen múltiples razones para quedarse en Zamora, a veces es necesario ponerlas sobre la mesa, analizarlas y valorarlas. Para quedarse en Zamora sobran razones y seguro que algunas de ellas nos las explica el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Muy buenas tardes. En primer lugar, una muestra de cariño a Begoña, que sé que está convaleciente y que le gustaría estar aquí. Querida vicepresidenta, Carlos, Antonio, su delegado de la Junta, todas aquellas personas que estáis aquí, de forma muy especial a los patrocinadores que hacéis o hacemos posible esta sexta edición de este Foro de la Opinión, Razones para Quedarnos. Felicitaros por esta iniciativa y que además tenga continuidad en el tiempo. Yo voy a añadir 2 palabras. Razones para quedarnos, está muy bien, razones para volver y razones para venir. Y sobre todo es un acierto implicar a los jóvenes en este proyecto, en este lema, porque los jóvenes son el relevo generacional, son aquellas personas que muy pronto, que ahora o que en muy breve espacio de tiempo van a tener que dar ese paso adelante para que esta provincia pueda ser una provincia mejor. Por eso que ese título tan sugestivo como La voz de los jóvenes me parece un acierto. Yo siempre he dicho que Zamora es una tierra de oportunidades. Estoy firmemente convencido de ello. Cada día que me levanto y que voy a trabajar, estoy convencido, junto con mi grupo de gobierno, del trabajo que hacemos, y cuando establezco esos ámbitos de colaboración con otras instituciones, aquí está hoy la vicepresidenta, el delegado, yo pienso que, o el Gobierno de España, pensamos todos en que tenemos unos deberes que ponernos y unos objetivos que marcarnos para que esta provincia sea mejor. Yo siempre he dicho que las instituciones no crean empleo, pero las instituciones siembran esa esperanza, ese optimismo, con ese marcado trabajo que tienen que hacer en un territorio, y además en un territorio tan extenso como es Castilla y León y un territorio tan extenso y con poca población como es la provincia de Zamora. Las instituciones tenemos que poner aquellos mecanismos para que las empresas, los particulares, que son los que realmente crean empleo y dinamizan una provincia, tengan el terreno abonado y el terreno llano para poder emprender proyectos de vida. Siempre he dicho que Zamora tiene talento. Hay muchas personas que están aquí, que se levantan todos los días y que han podido sacar a lo largo de estos años proyectos importantes en esta provincia. Miren, yo ayer estaba en una empresa, lo voy a decir, en René Picot, estaba con el Consejo de Dirección y quieren invertir en Zamora porque ven que Zamora tiene oportunidades de crecimiento. Hace pocos días estuve en Moralejo, la misma historia. He estado en Freigel, he estado en Covadú, he estado en Quesos Vicente Pastor. Puedo enumerar decenas de empresas. Hay un denominador común entre todas ellas. Todas quieren crecer, todas están a gusto en Zamora y las instituciones tenemos que poner los mecanismos y los instrumentos para que eso se pueda dar. Porque si esas empresas crecen,
asientan población, sobre todo jóvenes, cada vez jóvenes con más talento, y si esas empresas le va bien, a Zamora también le va a ir bien. Yo, como presidente de la Diputación, como institución volcada con el medio rural, siempre he dicho que en un pueblo se puede emprender. Se puede emprender con dos condiciones. La primera de ellas, que llevemos a esos pueblos los mejores servicios, buenos servicios de abastecimiento, buenas carreteras, buen alumbrado, un servicio de Internet que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y además, si ponemos esas condiciones encima de la mesa, estamos en condiciones de tentar, y permítame la palabra, a esos jóvenes a que puedan plantearse vivir en una localidad. Además, lógicamente, hay un fenómeno que hoy está afectando muchísimo a los jóvenes de esta provincia y de toda España, que es el tema de la vivienda. La vivienda, hay ciudades donde a mí me lo transmiten, jóvenes de mi ayuntamiento que están fuera, otros han venido, que prácticamente en algunos sitios trabajas para malvivir, sin un proyecto, sin un horizonte de vida, porque en la vida te vas a poder comprar una vivienda. Zamora es una provincia donde aún la vivienda tiene un precio accesible, en nuestros pueblos la vivienda tiene también un precio accesible y donde con combinaciones de telecomunicaciones, de comunicaciones férreas, de carreteras y de otros componentes, se puede trabajar en Zamora para una empresa de fuera o se puede emprender un proyecto en Zamora. De hecho, la Diputación lleva prácticamente un año con un proyecto que estamos abordando con la Fundación Talento 58, donde estamos trayendo familias que están cubriendo puestos de trabajo que no se pueden cubrir en las zonas rurales de la provincia, familias que vienen de ciudades y familias donde dicen aquí con un sueldo puedo vivir y en otros entornos con un sueldo prácticamente mal vivo. La colaboración institucional, lo decía antes, es fundamental. Las administraciones no tenemos que hacer las guerras por nuestra cuenta, tenemos que reforzar y sumar apoyos para lograr esos objetivos. Yo siempre he puesto un proyecto que siempre está encima de la mesa desde hace unos años, que son los polígonos industriales en la provincia. Zamora carecía de suelo industrial en la provincia. Sin suelo industrial una empresa no se puede asentar. Ahí hemos trabajado en proyectos con la Junta de Castilla y León, como el Puerta del Noroeste, el proyecto donde está trabajando la Junta ahora mismo a una dinámica muy grande con el polígono de Monfarracinos, Trabazos, la apertura del polígono de Alcañices, de Bermillo de Sayago, en Benavente San Cristóbal de Entreviñas. Pero entre todas las instituciones también tenemos que detectar aquellos problemas que tenemos y en los que tenemos que avanzar. Una provincia como la nuestra no le puede decir a una empresa que no se puede instalar porque no hay suministro eléctrico. No lo digo por Iberdrola, lo digo por quien tiene que hacer los deberes para garantizar un suministro eléctrico. Eso no nos lo podemos permitir. Cuando tenemos una carretera que la tenemos que convertir en autovía, me refiero a la Nacional 122, no valen disculpas. Una carretera es una carretera y una autovía es una autovía. La alta velocidad. Sanabria no puede bajarse de la alta velocidad. El día que Sanabria se baje de la alta velocidad, tendremos en esta comarca y en la provincia un estado de bienestar fallido. Y el tema de la fiscalidad, un tema recurrente. Si Zamora cumple los requisitos para tener una fiscalidad diferenciada, tengamos de una vez por todas una fiscalidad diferenciada. Nosotros como institución, como bien saben, colaboramos con todos los colectivos de la provincia para intentar dinamizar y mover la provincia. Colaboramos, que están aquí también presentes, COE, Cámara de Comercio. Promocionamos un territorio excelente, un territorio donde tiene magníficos productos que cada vez que salen de esta provincia enamoran y conquistan los mercados. Tenemos un potencial turístico de primer nivel. Nosotros como institución vamos a seguir, en la medida de lo posible, apoyando todas aquellas iniciativas, que podían ser muchas, no las voy a detallar, para dinamizar la provincia y que los jóvenes puedan emprender. El próximo año, en el presupuesto, que lo vamos a presentar dentro de no muchos días, vamos a subir la línea de microempresas a 1 millón de euros para esos pequeños proyectos en el mundo rural, microempresas hasta 12 puestos, hasta 12 trabajadores, para que puedan tener ese complemento de modernización de esas instalaciones.
Vamos a apoyar, junto con la Junta de Castilla y León, el relevo generacional. No nos podemos permitir el lujo de cerrar ningún negocio. Vamos a lanzar, antes de fin de año, van a salir las ayudas del Plan de la Raya, que además, personalmente, y además se lo he dicho al delegado, las vamos a ir a presentar comarca por comarca, donde en el horizonte del 2026, entre la Junta y la Diputación, vamos a tener colocados 4 millones de euros en ayudas directas para el emprendimiento. En definitiva, tenemos muchos proyectos más. Yo quiero lanzar desde aquí un mensaje de optimismo a la provincia. La provincia es una provincia que se levanta todas las mañanas y que está creciendo en talento, en consolidación de empleo, y es una provincia que tiene una potencialidad tremenda. A mí nunca me gusta hablar mal de mi provincia, nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer, aunque tenga algunos aspectos, lógicamente, en que las pueda mejorar. Yo pienso que entre todos tenemos que sentar las bases para que Zamora sea una provincia mejor, una provincia atractiva, y en esta edición, gracias a la opinión de Zamora, con ese lema tan sugerente, una provincia para los siguientes que tienen que coger nuestro relevo, que son los jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial. Una de las razones para quedarse en Zamora es que en la provincia hay posibilidades para desarrollar una carrera profesional, pero también para disfrutar a la vez de tu vida personal. Ese es uno de los motivos que hizo que volviera a su tierra el director de la planta de Audens Food en Zamora. Un joven, ahora ya no tan joven, que apostó por regresar, por volver y que ha conseguido en su empresa ser referente en España en platos preparados congelados. Nos cuenta su historia José Alfonso Herrero, es el director de la planta de Audens Food en Zamora. Representantes de las instituciones, administraciones, o sea, todo lo que son los colectivos empresariales, todo lo que es asistentes, o sea, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a todo el equipo, a todos los miembros de La Opinión, el Correo de Zamora, por permitirnos compartir un foro como este. Un foro es que se llama Razones para quedarnos y además titulado La voz de los jóvenes, y permitirnos el poder hablar del principal activo que tenemos las empresas, ¿no? Que son las personas. A través del ejemplo que voy a tratar de exponer, a través de cómo lo hacemos en una empresa, ¿vale? Vamos a tratar de ver cómo podemos desarrollar un proyecto profesional que vaya ligado a un proyecto personal de vida y cómo podemos hacer que sea afincado aquí, que sea una de las razones más para quedarnos. Permitirme, o sea, que enfoque un poco la empresa, ¿no? Somos Freigel, aquí todos en Zamora nos conocen por Frinca, estamos dentro de lo que es la parte estamos dentro del grupo Audens Food, y Audens Food estaría dentro de lo que sería la multinacional Good Life. Es una empresa del año 74, ¿vale? Que nos dedicamos a lo que son los platos preparados ultracongelados. Cuando estábamos hablando de jóvenes, cuando estábamos hablando de empleo, yo ya digo que ya no hay que ofrecerle, o sea, lo que son empleos y ofertas profesionales. Ahora lo que hay que ofrecerle son proyectos, ¿no? Y cuando hablamos de ofrecerle proyectos, ¿qué son los pilares básicos para ofrecerle este tipo de proyectos? Primero, la empresa. O sea, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son su misión y su visión? ¿Qué orientación tiene? Todos queremos saber dónde está, ¿no? Nosotros, aquí lo tenéis, pero decimos que nos dedicamos a dar soluciones. Alimentos sí, pero nos dedicamos a dar soluciones en la alimentación. ¿Por qué soluciones? En cada uno de los momentos que nosotros tenemos de vida, o sea, nos apetece un alimento distinto, distintas tendencias del mercado, pues nos dedicamos a dar soluciones, ¿vale? Un referente en el mercado, o sea, ¿dónde trabajo? Oye, voy a trabajar en una empresa que quiere dar soluciones, que se dedica a hacer alimentación y que son un referente en el mercado. ¿Qué es ser un referente? Ser líderes dentro de lo que es el mercado ibérico y ahora, bajo el paraguas de la multinacional, tratar de saltar fuera. Este es el primer pilar que tiene que tener un joven, dónde voy y dónde estoy ubicado. A partir de aquí, o sea, como personas, tenemos una serie de valores y al final, dentro de lo que es nuestra vida, pasamos distintas horas en lo que es en nuestro trabajo. Nos tenemos que ver identificado con los valores de allí donde trabajamos, ¿vale? Para nosotros, o sea, los 4 valores que tenemos son mejora continua, todo lo que es la parte de ética,
pasión, este valor lo tenemos muy instaurado, y orientación a las personas. Orientación a las personas no solo con los accionistas, con la sociedad, con los clientes, con los consumidores, sino con el principal activo como he dicho al principio, que son todo aquello que son las personas. Una vez que tenemos ubicado, el primer pilar fundamental es donde trabajamos y lo tenemos identificado, a qué se dedica la empresa, vamos a ver qué rol voy a tener. Pues esta fábrica está situado en Roales del Pan, aquí, ¿vale? Donde tenemos una razón más para quedarnos. Nosotros os he puesto simplemente 2 datos, hablamos en kilos de producción, hoy no voy a hablar de datos numéricos, porque estos kilos de producción significa fabricación, líneas de producción y a su vez empleabilidad. ¿Y en qué somos especialistas? En cárnicos, en hacer todo tipo de nuggets, en precocinados de queso, en todo lo que son las tapas del mar, lo que puede ser una anilla, una raba, nuestras famosas empanadillas y todos los precocinados vegetales. Claro, yo dentro de todo este ecosistema que estamos presentando, ¿dónde me sitúo? Dentro de una estructura organizativa tenemos distintas áreas. ¿Qué es lo que le tenemos que ofrecer a los jóvenes? En las empresas, en las fábricas, no solo están lo que son los peores manipuladores, sino tenemos una estructura, tenemos un área de operaciones en donde está todo lo que es la parte de producción y todo lo que es la parte de cadena de valor. Tenemos todo lo que es la parte del área técnica, en donde hay una ingeniería, en donde hay su área de mantenimiento. Tenemos todo lo que es el área de recursos humanos y todo lo que es el área de seguridad. Todo el área de calidad, ¿vale? Todo el área de I+D+I, súper importante, porque alguien tiene que estar pensando qué productos sacamos en el futuro en el mercado, ¿vale? Todo un área de procesos, los productos tienen que salir igual, sea cual sea la hora, sea cual sea el distinto día, y un área de tecnología, un área de I+D, ¿vale? Dentro de esta distribución de estructura directa, he querido representar dentro de todo lo que hacemos dentro de la empresa unas personas de rango por edad, para que veáis que hay una distribución equitativa realizando lo que son las concatenaciones de trabajo. Es decir, si antes veríamos en el primer slide, la empresa es del año 74, estamos haciendo distintas concatenaciones que lo que hacemos es directamente con toda esta contratación de las personas jóvenes, el 57% de los colaboradores directos son de menos de 45 años, ¿vale? Están haciendo que toda esta savia nueva, que toda esta unión de lo que son las nuevas competencias con sus nuevas formaciones se unan perfectamente a todo lo que es toda la experiencia que aportan todas las personas que tenemos en la compañía. Si esto lo cruzamos con otros ratios, como puede ser la baja rotación que tenemos del personal de nuestra compañía, las personas, la verdad, hay muchas de ellas que son un ejemplo porque directamente fueron su primer trabajo o conjuntamente con todas aquellas personas nuevas que entran de las distintas universidades, centros de instituciones, etcétera, vemos que tenemos una curva, una distribución equitativa de personas por edad. El último pilar que quiero representar aquí, que es muy importante, es cuando nosotros nos vamos a una organización, tenemos que ver cómo gestionar el recurso humano. ¿Dónde nos vamos? ¿Vale? ¿Cuáles son su misión? ¿Cuál es su propósito? ¿Dónde estamos en este ecosistema? Y luego, ¿cómo se gestionan dentro de las personas? Pues se gestionan a través de contrataciones y desarrollo corporativo. Las contrataciones, he querido poner aquí un slide en donde el año pasado hicimos 39 contrataciones, 43% de todas estas contrataciones, menos de 40 años, algo que es también muy importante para nosotros y va con nuestras políticas de igualdad, como veis por ahí, son equitativas, no solo en las contrataciones de hombre y mujer, sino también en todo lo que son los puestos contratados, tanto lo que son manipuladores de producción, todo lo que son el colectivo de carretilleros, todos los técnicos que tenemos, mandos intermedios, incluso el responsable de área. Una vez que tenemos todas estas contrataciones dentro de lo que es nuestra empresa, ¿qué es lo que hacemos? El desarrollo organizativo, que es fundamental. Dentro del desarrollo organizativo tenemos lo que es la parte de la formación, ¿vale? En donde he puesto ahí lo que son todas las horas regladas y todo lo que son las promociones internas, en donde es necesario que todas aquellas personas que están dentro de lo que es nuestra organización, pues obviamente tengan un proyecto profesional de vida, es decir, cómo yo me veo ahora y cómo yo me veo dentro de esta compañía dentro de aquí en algunos años, ¿no? Por eso hoy simplemente quería daros unos tips. Nosotros somos un ejemplo de los muchos ejemplos que hay en Zamora. Muchísimas personas de muchísimas compañías se podían perfectamente, ¿no?, estar aquí y decir qué es lo que hacen, porque a través de lo que son las compañías queremos mostrar cómo un desarrollo profesional, cómo un proyecto profesional de vida puede ir enlazado, ¿no?, a que sea una razón más para quedarnos, ¿vale? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Alfonso Herrero, director de la planta de Audens Food en Zamora. Cuando somos jóvenes, somos muchos los que queremos salir de casa, descubrir nuevos sitios, experimentar, vivir nuevas experiencias, y es algo que realmente es también necesario para formarnos de cara al futuro y también para formar nuestra personalidad. Pero hay una idea, un mantra que tenemos que ir acabando con él, y es esa idea de que en Zamora es un rollo, no hay nada, no se puede hacer nada, no tenemos futuro. Es una idea que tenemos que intentar erradicar y tenemos que hacerlo entre todos. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Bueno, pues nos va a dar algunos consejos José Manuel del Barrio, que es doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes a todas y todos. Lo primero es agradecer la presencia de todas las autoridades, de las distintas instituciones y entidades y organizaciones sociales. Agradezco muchísimo haberme encontrado con caras que no veía desde hacía mucho tiempo y que valoro muchísimo en las actuales circunstancias. Una mirada, un abrazo, una mano amiga. Y por supuesto, tengo que agradecer a la que es casi mi segunda casa, que pueda estar aquí en la segunda edición, después de colaborar con la Opinión El Correo de Zamora desde hace 30 años y 8 meses. 1.500 columnas de opinión dominicales. Tengo el orgullo de ser el que más columnas ha escrito en la historia de este periódico. Tenía que decirlo aquí. Y lo digo también para romper una lanza a favor de esta provincia. A ver si soy capaz de darle al botón que es. Vale. Lo que están viendo ahí es lo que quiero compartir. Me voy a estar moviendo, ¿vale? Es una deformación profesional, soy docente y mis clases no se dan arriba. ¿Vale? Paseo, me muevo e incluso me siento donde los estudiantes y desde la última fila comparto con ellos las diapositivas. Y dicen los estudiantes que eso les gusta, que les motiva. Bueno, pues vamos a hacerlo también así. Me han dado 20 minutos, voy a ver si soy capaz de ceñirme a este tiempo. Ahí tienen las 5 cosas que están viendo y que me gustaría que leyeran. Últimamente hablo despacio en mis presentaciones. Porque los alimentos tenemos que saborearlos. Nos dicen los expertos que eso de comer deprisa y a toda velocidad trae malas consecuencias. El cerebro y el estómago, lo he aprendido, yo soy sociólogo solo, están muy conectados. Y ahora que está tan de moda hablar de la salud mental, eso que acabo de decir tiene mucho que ver con los problemas que tanto nos preocupan. ¿Han leído ya? Vale. Hay cosas entrecomilladas, ¿verdad? Vamos a Érase una vez. Una historia real, que creo que explica muchas cosas. Vámonos al año 1978. Vean esa foto. Al fondo hay una imagen difuminada de un joven trabajando en la agricultura, en un huerto,
Una foto bonita, ¿no? Bueno, esta es una historia real de un joven en el año 1978 que termina el bachillerato, el COU, nos suena, ¿verdad? Nosotros somos del COU, ¿eh? Y tenía dudas sobre qué hacer. ¿Sigo estudiando? ¿A dónde voy? Este joven llevaba fuera de casa desde los 11 años, estudiando en Rías Baixas, Cambados, luego en León. ¿Han escuchado eso que significa la teoría del apego? Qué importante es tener el contacto de la madre, del padre, del hermano, del primo. A esas edades, ¿verdad? Bueno, en 1978 me cuentan lo que estaba viviendo este joven y se encontraba con el dilema de ¿sigo estudiando? ¿Qué hacer? ¿Qué te gusta? Y a él le gustaban dos cosas. Y una de ellas era ser agricultor y ganadero. Y recibe dos grandes respuestas de dos instituciones que son básicas y que nos dan muchas pistas de qué ha sucedido en estas tierras. ¿Se lo pueden imaginar? De sus padres, los primeros. Hay que seguir estudiando. No ser agricultor y ganadero. Aquí no hay futuro en este pueblo. Hay que marchar. ¿Le suena eso de la lluvia fina? Se llama en Galicia orvallo. Y la otra institución es que ese joven, por su cuenta y riesgo, se fue un día a Benavente, a la oficina de extensión agraria que existían entonces, a hablar directamente, me cuenta, con el técnico que está allí y le plantea el problema. Perdón, el problema. Su sueño. Y el técnico le dice que como tú, que has estudiado, vas a dedicarte a la agricultura y la ganadería. Y le empieza a poner trabas. Salió de allí desanimado. Pero él, ni corto ni perezoso, me cuenta que empieza a hacer geografía e historia en el colegio universitario, aquí de Zamora, pero su idea de ser agricultor y ganadero jamás se la quitó de la cabeza. No lo consiguió. No lo hizo. Siguió otros caminos y otras rutas. ¿Le suena esta historia? No olviden el inicio. Y la lluvia fina y lo que estaba escuchando ese joven. Padres y instituciones o profesionales de esas instituciones. 1978. Doctor, ¿qué me pasa? La que habla es Zamora, ¿eh? Doctor, ¿qué me pasa? Le decía a Miriam antes, se me ha olvidado una diapositiva con la que suelo arrancar mis clases, que es todos los días, les digo a mis estudiantes, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Y le pongo 3 viñetas. La cara sonriente, mutua madrileña, la están viendo, ¿no? Es anuncio de publicidad, ¿no? Vale. La cara triste y la cara ni fu ni fa. Levantan la mano
algo está pasando. Ahí lo dejo. ¿Por qué no le hacemos la misma pregunta a quién? A Zamora, a Sayago, a Liste, Sanabria, La Carballeda, Vidriales, Tierra del Pan, Toro, La Guareña. Bueno, pero José Manuel, vamos a ver. Céntrate, por favor, ¿eh? Zamora, pero ¿y cómo van a hablar? Sí, las personas con nombres y apellidos, con rostros, que hablen. Vamos a imaginar que la inmensa mayoría, cara de felicidad. La primera viñeta la eligen. ¿Por qué decimos que estamos mal? Tú lo que tienes que hacer es aprender de por qué esa persona es feliz y ya está. O tú porque eres por narices hay que hacer no sé qué. Bueno, pues, doctor, ¿qué me pasa? Y el doctor, inteligencia artificial es el doctor, la IA. Y entonces ayer puse literalmente en Google, pero ahora que ya han puesto Gemini, la inteligencia artificial, arriba a la izquierda de la esquina, le puse, lo pueden hacer ustedes en Google, ¿eh? Problemas en Zamora, ya está. Y entonces el doctor, inteligencia artificial, repito, sacó esto es un pantallazo. Y habla rápidamente, porque el tiempo se agota. Ya están viendo que hablo poco. Incendios forestales, nos suena. Y aquí viene de lo que casi siempre hablamos y solamente hablamos de problemas demográficos y económicos. Y termina, abandono y falta de oportunidades. Ese es el diagnóstico del doctor Inteligencia Artificial, problemas de Zamora. Conclusión. De las 3 viñetas, la inteligencia artificial ha elegido la última. Mírenme, por favor. Y yo ahora le hablo a la inteligencia artificial. Es que tú has hecho esto eligiendo la información, los algoritmos que existen por ahí, por ahí y por ahí. ¿Has hecho algo nuevo? No. ¿Y si eso está incorrecto? ¿O hay errores y erratas? ¿Las estás reproduciendo? Pues vamos a ver. El demonio de las estadísticas. Un buen diagnóstico es fundamental para saber qué le pasa al paciente. Si están como yo, que les he dicho que me pasa algo, ¿verdad? Y tienen problemas lumbares, de espalda, cervicales, y ahora mismo estoy con hormigueo en las manos, en los pies, ¿vale? Según estoy hablando, algo me pasa. Los profesionales tendrán que hacer analíticas, resonancias, etcétera, etcétera, ¿no? Son indicadores y luego te dicen, te pasa esto. Ya está. Bueno, pues Zamora, ¿qué te pasa? Vamos a utilizar estadísticas, ¿no? Indicadores. Ya, pero ¿qué indicadores? Porque yo y ustedes y cualquier técnico y profesional puede sacar la conclusión que quiere. Simplemente es elegir unos u otros indicadores. Está demostrado. ¿Han escuchado en alguna ocasión que se le haya preguntado a Zamora, a las zamoranas y zamoranos? Lo vamos a hacer aquí.
Si quieren levantar la mano, la levantan, ¿vale? Yo en mis clases no les obligo. Pero la pregunta es la siguiente. Presten atención. La pregunta es, ahora mismo, ¿eres feliz? Y ya sé que están empezando a pensar, bueno, sí, pero es que ese es un término muy subjetivo. Claro, que entendemos por felicidad, ¿entendemos todas y todos lo mismo? No. Venga, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Y cada uno entiende por ese concepto lo que quiera. Quien quiera responder, tal. Quien considere que sí, levantan la mano. ¿Tardan, no? ¿Tardan, no? Uf. La duda, no, ¿eh? Vale. Paréntesis. En mis clases sucede lo mismo. Que no levantan la mano, sino que hacen así. Y entonces el sociólogo no puede contar. Y no puede saber el porcentaje de personas felices que hay en el aula, lo mismo que en el consejo consultivo. ¿Vale? Y que si yo le preguntara a Isabel, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, ahora le voy a poner un compromiso. ¿Cuántas manos se han levantado? Y reconoce, no he mirado. ¿Sacamos alguna lección? Pero ¿sacamos alguna lección? Tenemos que mirarnos. Tenemos 5 sentidos. Cuando les digo a mis estudiantes, ¿esto qué es? Y todos dicen, una mano. Le digo, ¿solo ves eso? Bueno, 5 dedos. ¿Solo? Y yo les cuento, 5 lobitos tenía. Y todos se ríen. Le digo, no, los 5 sentidos. Ya saben cuáles son, ¿no? Y esos 5 sentidos son los que tenemos que utilizar para entendernos y saber qué nos pasa. Si yo sé que el queso de Zamora es muy bueno hasta que no lo saboreo, querido Javier, si yo soy un invidente y tomo vino de toro, estoy saboreando el vino de toro. Si además soy vidente, pues vale. Aquí hay muchos números, lo sé, y suelen ser para algunos un rollo, pero atención, ojo. Porque les adelanto que luego va a haber sonrisas. La voz de los jóvenes. Hablamos de jóvenes. Pero hay ya un debate, ¿verdad? Que bueno, ¿y dónde ponemos los umbrales de ser joven, no? Bueno, pues yo he decidido por mi cuenta y riesgo que aquí hablo y he cogido datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, que están al alcance de todos, y lo único que hay que saber es qué quiero hacer con ellos. Bueno, de 16 a 30 años. Y he comparado el año 2000, inicio del siglo XXI, y a 1 de enero de 2024, que son los últimos datos oficiales. Ojo, y lo repito, para todas y para todos. Y cuando resalto esto, no quiero señalar a nadie. 1 de enero de 2024 sabemos lo que es. Por lo tanto, serían datos el último año del 23. ¿Vale? No del 24, no del 25. 1 de enero de 2024. Bueno, pues, si hacen lo que ya les adelanto, no hay que hacer, pero es lo que se hace y se dice, ¿cómo no me voy a deprimir y
¿Han traído pañuelos? Yo he traído muchos pañuelos porque llegaba el momento de llorar. Llorar es que el 1 de enero del año 2000 había, de 16 a 30 años, empadronados, residentes, 38.000 jóvenes de esas edades. Y 24 años después, en realidad 25 años, ojo, si suman, son 25 años, 19.800. Es decir, una pérdida de 18.440. Un promedio anual de menos 738. Por favor. Un desastre. Todo va fatal, horrible. Se nos marchan los jóvenes se marchan por algo. Y encima se nos dice, preparados. Es la llamada huida ilustrada, se nos dice. Zamora, un desastre. Por favor, ¿dónde está la puerta que me quiero marchar? Eso dicen las estadísticas. Pero si eso que están viendo ahí, esa interpretación, esa presentación de las estadísticas, ¿no es así? Es una pena, ¿vale?, que no lo visualicen bien, entonces a ver si soy capaz de transmitir. Porque esto que están viendo es algo, miro la cara de todos los representantes políticos, institucionales, académicos, periodistas y tal. Por favor, creo que esto es lo innovador y que les va a gustar. Las cosas no se hacen como antes, en esa tabla anterior, no. Las cosas se hacen de la siguiente manera. A ver, mucho, pero se lo voy a explicar. A ver, José Manuel, en 30 segundos. A ver, lo que ustedes tienen que hacer es ver la evolución de una generación que nace en un año determinado. Entonces, si yo cojo a los de 16 años en el año 2000, estamos aquí, ¿cuántos jóvenes de 16 años había a principios del siglo XXI? 2.165. Y lo que tienen que hacer es, un año después, ¿cuántos hay? Cuando tienen 17. Es la misma generación, por eso lo pongo en amarillo. ¿Lo están viendo? Bueno, entonces, hasta aquí, porque es una tabla muy grande y luego tiene continuación. Si paráramos la presentación en el año 2009, yo lo que tengo que comparar es, de esa generación, cuántos había y cuántos hay, en ese caso, con 25 años. 2.254. Y resulta que había 2.165 al principio. Me ha cambiado la cara. ¿Hay más? Claro, hay más. Entonces, ¿por qué resaltamos lo negativo? Bueno, aquí hemos parado en el año 2009. Miren, porfa, no se pierdan en el mar de cifras. Línea amarilla, diagonal. Estamos aquí, abajo. Habíamos terminado en el 9, ¿no? 2009. 2010, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué en el 14? Porque esa generación de 30 años cumple 30 años en 2014. ¿Me estoy explicando? Gracias. ¿Me estoy explicando? Bueno, pues en 2014 esa generación 2017. Si comparamos el inicio con el final, hay una ligera pérdida. Bueno, pues si ustedes hacen, tomando como ejemplo lo que acabo de explicar, para todas las generaciones de todos los años, ¿vale?, se encuentran con la tabla. Este es el cuadro. Este es el cuadro resumen.
Y entonces, según esta metodología, repito, que es innovadora, que se explica en las facultades de Ciencias Sociales, en Demografía, Historia, etcétera, 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 así es como hay que hacerlo, no de la otra manera del inicio, que digo, ¿cuántos jóvenes había en 2000? ¿Y cuántos había? Menos 18.000. Pues no. En este periodo, menos 2.241. Un promedio anual de menos 90 jóvenes. Están aquí los representantes de las instituciones. Seguro que ahora van a salir y a contar qué distintas son las cosas. Menos 90. Y eso es mucho o poco, cada una y cada uno que lo interprete. Yo tengo mi propia opinión. Poco. Eso está a su disposición, ¿vale? Y de todo el mundo. Voy terminando ya, porque la clave era esa. Entonces, de los supuestos problemas, y está entrecomillado, a lo que son retos y oportunidades. Y aquí se han hablado de retos y de oportunidades. Y yo estoy en esa filosofía. Es el tren que he cogido ya hace tiempo. Y hace unos días, el lunes de la semana pasada, pues La Opinión me hacía la entrevista sobre el Congreso, 8 o 9 preguntas, sus respuestas, ahí están. Los periodistas eligen los titulares, bien elegidos, etcétera, etcétera. Y de aquí yo resalto muy rápidamente que, por favor, necesitamos hacer análisis profundos, rigurosos y científicos. Lo demás no sirve. Lo que hablamos en la barra del bar sirve para eso, pero en la academia y la ciencia no funciona así. Lo que sucede hoy en Zamora, y sobre todo en términos demográficos, no es ni más ni menos que el resultado de lo que sucedió en los años 50 y 60, eso que llamábamos éxodo rural. Es la consecuencia de eso. No tenemos tiempo para explicarlo. Ese es el origen. No es ni más ni menos que el funcionamiento de una estructura de edades de población. Ni más ni menos. Bueno, y aquí no ha salido, ¿verdad? Porque hablamos de jóvenes, cuando sobre todo se dice, Zamora, el problema del envejecimiento de la población. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y lo tengo que decir así, utilizar esos términos. El problema del envejecimiento de la población. Es decir, que el problema son los mayores, que tenemos muchos. Menos mal que tenemos muchos, porque ayer en mis clases de sociología rural, señora consejera responsable, porque saliste en mis clases, donde yo resido, en Coreses, justamente hay a 200 metros de mi casa una residencia San Raimundo y a mi izquierda otra residencia El Molino, en donde en cada una de ellas trabajan más o menos 40 personas y 40, 80. Yo les hago una propuesta, puede estar descabellada. Vamos a convertir Zamora en una zona residencial de personas mayores. ¿Por qué no? Pero si los del norte de Europa se vienen al sur de la península ibérica, Marbella y tal, ¿y nosotros? ¿No? Yacimientos de empleo, nichos de empleo. En las puertas de esas residencias, yo todos los días a las 3 de la tarde, porque lo tengo calculado, salen unos 15 o 20 coches. ¿Para dónde van? Pues irán para Zamora o para los pueblos de alrededor. Claro, porque han estado trabajando por la mañana. Y en la otra otros 15 o 20. Me salto todo eso y termino. Para seguir avanzando. Está también en la entrevista y
casi todo a nivel publicitario, cuando presentan ustedes en las distintas ferias los recursos, las bondades, las oportunidades de Zamora, están los folletos turísticos. Y está muy bien. Y sobre todo hablamos de ¿qué? Recursos patrimoniales, paisajísticos, medioambientales, reserva de la biosfera, espacios protegidos. Claro. Gastronomía. Claro. Y somos una potencia y sacamos pecho con orgullo. Pero también la semana pasada sucedió algo que no había sucedido nunca en mis clases en Salamanca. En un momento de mis explicaciones abro la puerta y coincide que por allí pasaba una mujer, personal de limpieza, con el carro de la limpieza y en la mano un recogedor y un cepillo. Y le digo, "Jo, ¿puedes pasar?". Y entra en el aula, con vergüenza. Y los alumnos alucinando. Bueno, yo tenía en la cabeza lo que quería. Entonces le digo a mis estudiantes, aquí hay un recogedor y hay un cepillo. Son trabajadores sociales, futuros trabajadores sociales. Y les digo, venga, ustedes hacen trabajo social porque quieren cambiar el mundo. Es como si ustedes quieren cambiar Zamora, ¿verdad? Bueno, pues ya tienen ahí un recogedor y un cepillo. Empiecen. El recogedor, ¿qué es? El queso, el vino, la reserva de la biosfera y el cepillo, lo otro y lo otro. Ya está, ahí están. Entonces ya está, ¿no? No. Si tú no sabes utilizar el recogedor y el cepillo, ¿qué? Por eso termino. ¿Con qué? Se me olvidaba una cosa. El protagonista de esa historia era quien les ha hablado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel del Barrio, doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca. Vivir en tranquilidad, encontrar retos laborales, disfrutar de la naturaleza, tener tiempo para uno mismo, en definitiva, tener un buen proyecto de vida. Por estas y otras razones, 3 jóvenes con talento y con mucho potencial han apostado por vivir y por trabajar aquí, en Zamora. Nos acompañan hoy en esta mesa redonda Celia Parriego, Concept Art de GameZ, pasa al fondo. Daniel Vicente, ganadero y presidente de la raza frisona. Y Ana Belén López, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes a los tres, y muchas gracias por acompañarnos en esta 6ª edición de Razones para Quedarnos. Jóvenes con carreras muy diferentes, venís de diferentes ámbitos laborales, de diferentes mundos, podríamos decir incluso, y habéis apostado por Zamora. ¿Qué os ha llevado a quedaros aquí? Y de paso, para empezar un poco, si queréis, un pequeño resumen de a qué os dedicáis para que la gente que nos acompaña pueda saber a qué os dedicáis cada uno y en qué sector trabajáis. Empezamos, Ana. Sí, bueno, primero de todo, dar las gracias por la invitación. Yo vengo de Alicante, todo el mundo siempre que lo digo me dice, muy lejos, ¿no?, para estar aquí. Bueno, pues vine aquí por motivos de estudio y paralelamente encontré trabajo y desde entonces pues he compaginado la labor de investigación dentro de la Universidad de Salamanca con la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Douro, donde pues, me dedico a desarrollar diferentes proyectos de desarrollo territorial en la zona de la Raya. Y uno de los motivos por los que he elegido Zamora es porque creo que es un lugar donde tienes una amplia calidad de vida, que si lo comparo con la vida que tenía antes no tiene nada que ver y creo que en eso he mejorado bastante. Daniel, ¿en tu caso? Bueno, muchas gracias por la invitación. En mi caso no tuve
claro exactamente lo que quería hacer en mi ámbito laboral desde pequeño, pero a causa de unas prácticas en un módulo que realicé, me di cuenta de que lo que yo quería hacer lo tenía en casa, que es la ganadería y el vacuno de leche, y decidí apostar por ello y estoy contento a día de hoy. ¿Y Celia? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Y en mi caso, yo he estado estudiando lo que es Bellas Artes, la carrera, y luego diseño gráfico. Entonces entré en una empresa de publicidad en Madrid, estuve de diseñadora gráfica un tiempo allí, pues trabajando además pues, para grandes marcas, estilo L'Oréal, LG. Y la verdad que la vida en Madrid al principio es impresionante, en el sentido de que pues, tienes mucho ocio y muchas cosas que ver y hacer, pero es verdad que a la larga, en mi caso, por ejemplo, fue bastante tedioso por el nivel de estrés que conllevaba, porque al final estaba dedicándole 11 horas al trabajo, porque yo vivía un poco lejos del trabajo en mi caso y tardaba 1 hora para ir y otra hora para volver, más la hora que estás allí comiendo en la propia mesa incluso. Entonces valoré un poco las opciones y a nivel de calidad de vida he decidido volver aquí, sobre todo pues para el tema del tiempo, de capacidad de ahorro y demás. Y ahora mismo pues soy concept artist en GameZ Studio y de ahí pues cambié de sector, al principio de diseño gráfico y ahora en el sector de los videojuegos. Por ejemplo, ¿qué sensaciones tuviste cuando dijiste me vuelvo a Zamora? Estando en Madrid, me imagino que mucha gente diría, ¿por qué? ¿En qué momento te has planteado dejar Madrid con lo que es Madrid, ¿no? Muchas veces que parece que es el no va más. ¿Qué sensaciones tuviste? Y no sé si de alguna manera te pudieron incluso influir el decir, igual no estoy haciendo lo que debo o sí. Hombre, al principio te entran muchos temores porque tendemos a pensar que volver a Zamora es como un fracaso, ¿no? Y yo lo veo precisamente al revés. Lo veo como una buena oportunidad para poder proyectar tu propio proyecto de vida, para poder fomentarlo desde una ciudad pues, más tranquila, con mayor capacidad de ahorro. Entonces, en mi caso, yo lo vi todo un acierto. Por ejemplo, Ana Belén, ¿en tu caso? En mi caso, al principio cuando vine aquí, ya llevo aquí más de 4 años, siempre me preguntaban ¿y cuándo vas a volver? Porque no entendían que hubiera optado por quedarme aquí y ya cuando ya llevaba un tiempo dije es que no me planteo volver. Entonces, creo que tendemos en general y seguramente de una forma involuntaria a proyectar que pues, el éxito está en las grandes ciudades o en los lugares que son capital, sin tener en cuenta pues, quizás lo que es la calidad de vida. Entonces, cuando tú realmente muestras a las personas de tu entorno, pues como es mi caso, o sea, toda mi familia vive a cientos de kilómetros de aquí, que tú realmente eres feliz en una zona así, ellos es realmente cuando valoran. A lo mejor los que estamos equivocados o debemos de cambiar nuestra percepción de las cosas somos nosotros. Entonces, es un poco difícil al principio porque también tú te cuestionas si debes de volver o no, pero para mí es un acierto. Por ejemplo, una cuestión que es la misma, pero entiendo que distinta para Daniel, porque claro, aquí no es vuelves o te quedas, es me quedo o me voy también, ¿no? Que te lo habrás planteado en algún momento. No sé si pues eso también tu entorno si entendió que te quedaras pues bueno, siguiendo con el negocio de tus padres y estando en casa. Sí, sí que lo entendieron porque en mi entorno es un entorno rural y es bastante típico que le den continuidad a la ganadería de los padres muchas personas y desde luego que sí que lo entendieron. Pero también tengo amigos y demás con el mismo caso de ellas. Hay mucha gente que se ha ido a Madrid, han estado 3, 4 años con 25, 26 años, pero luego cuando ya quieren tener una vida más tranquila y demás, se han quemado de Madrid y han vuelto a Zamora y están muy contentos con la decisión que han tomado. Por ejemplo, hablamos de volver a Zamora, pero volver al medio rural. ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué es lo que necesitarías como joven que hubiera en el medio rural? ¿O de qué manera se podría conseguir que más gente se fuese a vivir a los pueblos? Bueno, pues como decía antes el presidente, que las instituciones tienen que allanarnos el camino, pues quizá allanarlo aún más, que siempre se pueden facilitar más las cosas para que la gente apueste por el medio rural.
Y en Zamora, ¿qué es lo que necesitáis vosotras o qué habéis echado de menos cuando habéis decidido asentaros aquí? Si quieres. Cualquiera de las. Bueno, echar de menos realmente no mucho. Sí que es cierto que se dice, bueno, pues si vives en una ciudad más grande tienes más ocio, pero realmente tienes que pensar, ¿cuántas veces vas al teatro? ¿Cuántas veces vas a ver exposiciones? ¿Cuántas veces vas al cine? Esa oferta también la tienes en Zamora. Entonces, simplemente es que hay que adaptarse a la oferta que te ofrece la ciudad. Y bueno, pues de unos años aquí, la oferta que hay en Zamora, sobre todo de ocio en ese sentido, pues es buena. ¿Qué echamos en falta alguna vez? Pues a lo mejor que haya más diversidad, a lo mejor pues no sé, de oferta de restaurantes o algo así, pero no pasa nada porque también te puedes desplazar a Salamanca o puedes ir a Valladolid. No vas todos los días a, no sé, a comer a un mexicano. Entonces, bueno, simplemente es adaptarte a lo que la ciudad te ofrece. Yo ahí también quería puntualizar, en coalición con lo que estabas comentando, que realmente yo creo que Zamora es como un punto muy estratégico, ¿no? Al final estamos en el centro de todo. Tenemos a Salamanca que está al lado, Valladolid. Si quieres ir a Madrid y disfrutar de todo el ocio que hay allí, pues coges el tren y te plantas en 1 hora. Es que al final estamos como en el centro. ¿Y creéis que, por ejemplo, los jóvenes son conscientes de los valores que estáis diciendo ahora? La gente que decide irse realmente es consciente de todo lo que tiene y de las facilidades que ofrece Zamora también para moverse y para tener una vida aquí. Yo creo que eso es lo que desde pequeñitos ahora los padres le tienen que inculcar a los jóvenes. Es decir, si van a estudiar, pues quizás no hace falta que vivan en Madrid o que vivan en esa ciudad, en Salamanca, por ejemplo, sino que tenemos muy buenas conexiones aquí en Zamora. Tenemos el tren, que estamos a 1 hora, 50 minutos, el autobús, tenemos unas conexiones muy buenas. Entonces, si realmente a partir de ahora se le inculca a las generaciones que puede estar en Zamora al mismo tiempo que disfrutar de otras ciudades, pues, por ejemplo, a la hora de estudiar o a la hora de trabajar, pues es bastante importante. Pero hay que cambiar un poco el concepto de vete de Zamora para triunfar, sino puedes triunfar también estando en Zamora. Daniel. Sí, lo mismo que ha dicho ella. Yo creo que cuando te vas fuera, muchas veces cuando eres consciente realmente de lo que tenemos aquí, de lo cerca que tenemos Madrid, el aeropuerto, Valladolid, lo que dice que estamos en el centro y estamos un poco alejados, pero también estamos muy bien comunicados. Celia comentaba antes también que desde que está aquí esa capacidad de ahorro aumenta. Aún así, el precio de la vivienda en estos momentos es un problema, los jóvenes también se encuentran con dificultades para emanciparse. ¿Creéis que se está trabajando bien en esa línea? ¿Qué haría falta también para conseguir que los jóvenes pues, puedan tener su casa, su hogar? ¿Por qué apostaríais vosotros? Yo apostaría por más ayudas, quizás, para los jóvenes y sobre todo para los jóvenes que quieren emprender un negocio, proporcionarles un ecosistema agradable en el cual pues, puedan tener esas ayudas para fomentar sus proyectos. Daniel. Sí, el tema de las ayudas siempre es muy importante. Ayudas y que sean factibles de solicitar, de pedir, que no sean tediosas, que ocurren en muchos casos vamos, a mí al menos me pasa así, que ciertas ayudas al final desistes de ellas porque son trabas, son una cosa por aquí, una cosa por allá y dices, mira, lo dejo, lo hago cuando pueda o no lo hago, el proyecto que yo tenga, y a veces desistes por razones así. Sí, respecto al tema de la vivienda, acompañado de las cuestiones de emprender, sí que creo que se debería de algún modo establecer como unos precios que fueran acordes a la ciudad, porque sí que es verdad, y esto ya hablo desde un caso personal, que cuando tú vas a buscar alquiler, muchas veces ese precio se ha visto contaminado por lo que viene de la televisión o de los medios de comunicación, de sube el precio del alquiler. Entonces muchas personas se lo cogen y también lo suben. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a que no lo cojan eso, porque suba el mercado de la vivienda está, digamos, por las nubes y bueno, eso es da para 3 o 4 congresos, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de lo que tenemos y que si queremos que la gente se quede también hay que tener unos precios que sean, digamos, asequibles, porque si observamos los precios del alquiler en Zamora, en los últimos 2 años han subido considerablemente. Perdón.
Aparte de las ayudas que estamos comentando, el precio de la vivienda, también yo creo que hay muchos jóvenes en ocasiones, ¿no?, que no son conscientes de todo lo que hay en Zamora. ¿Cómo podríamos conseguir potenciar que, por ejemplo, sepan que hay industrias que desarrollan videojuegos en Zamora, sepan también pues, que todos los avances que hay tecnológicos están cambiando también el mundo de la ganadería, de la agricultura? ¿Cómo podríamos llegar a esos jóvenes e intentar también, bueno, vosotros sois jóvenes, que estoy hablando como si no lo fuerais y al revés, pero llegar todavía a los que son todavía más jóvenes y mostrarles que aquí de verdad se pueden quedar? Pues yo creo que lo primero es hacer como una campaña, ¿no?, de concienciación y de comunicación para que sepan que sí, que existimos, que hay determinadas empresas que apuestan por aquí, por Zamora, y que ellos podrían en un futuro ser partícipes de todo esto y de estar aquí con sus familias y quedarse aquí a vivir. Porque, por ejemplo, en el caso de tu empresa hacen falta jóvenes, obviamente. Por el Sí. perfil, me refiero, sobre todo yo creo que es un perfil más joven el que buscaréis. Claro, es un perfil tecnológico porque al final estamos pues, ligados a los programas, a las pantallas y los jóvenes pues, a día de hoy están muy predispuestos a este tipo de tecnologías. En tu caso, Daniel, no sé si es más complicado convencer a los jóvenes de que se queden en el medio rural, que siempre es más como ese mundo más duro en el que hay que trabajar mucho más, en el que tenéis que estar pendientes 24 horas muchas veces de vuestra explotación. No sé cómo podríamos intentar convencer a los jóvenes de que ahí también hay futuro y de que hace falta relevo generacional. Bueno, realmente si son ajenos al sector, siempre he dicho que es imposible prácticamente que acudan a él, pero bueno, a las personas que lo tienen en casa y están en dudas de si quedarse o no, pues lo que hablábamos, siempre allanarles el camino lo máximo que puedan desde las instituciones, con las incorporaciones, que sean trámites administrativos lo más simples posibles y que se cumplan siempre la cadena de valor y que nos ayuden con los precios que nosotros tenemos. Nunca podemos hacer nada, porque lo único que podemos hacer es trabajar lo mejor posible. Luego los precios siempre a nosotros nos los han puesto históricamente. Pues ellos que nuestro, a ver cómo lo explico yo, que nuestro trabajo, ellos, me estoy haciendo un lío gordo, lo siento. Vamos a ver, que nuestro trabajo, nosotros podemos trabajar lo mejor posible y de la mejor manera posible, hacer unos productos muy buenos, pero con el precio nunca podemos hacer absolutamente nada. Y muchas veces ahí es donde entran las ayudas, que yo, aunque ojalá no tuviésemos que depender de ellas, pero es algo que sin ellas nuestro trabajo no existiría. Y, por ejemplo, Ana Belén, creo que vosotros también desarrolláis ese campo rural, que vienen jóvenes, tú también tienes trato directo con esos jóvenes que vienen, conocen de repente el medio rural. ¿Esto también es una manera de que vean, de que sepan cómo es la vida aquí? Sí, la labor desde las instituciones educativas, hablo desde los institutos, formación profesional, las universidades, es muy importante. Es decir, si desde las formaciones que tienen prácticas se fomenta que los jóvenes se queden y hagan las prácticas en ese sitio, pues ven que tiene futuro. El programa Campus Rural que se puso en marcha esta ha sido la 4ª edición, la verdad es que ha funcionado muy bien porque ha hecho que los jóvenes universitarios, sobre los que yo he conocido más de cerca han sido de Salamanca, vean que tienen posibilidades de empleo en zonas rurales dentro de las provincias pues, donde está presente la Universidad de Salamanca. Entonces, ese tipo de proyectos hacen que se conozca y que se vea el medio rural como una zona donde trabajar, pero también una zona donde es posible emprender. Sí que es cierto que para estar en el medio rural, para trabajar en el medio rural, pues lo que ha señalado él es que si no tienes una cierta vinculación, pues es a lo mejor un poquito complicado. Pero también es cierto que si tú ves que puedes trabajar en un pueblo, si no es tu pueblo, pero puedes ver que ese pueblo que podría ser el tuyo, podrías estar en él trabajando. Es que me he dado un poquito ahí. Sí. Escuchamos a los jóvenes. ¿Somos conscientes de lo que necesitan los que somos más mayores, las instituciones, o creéis que habría que escucharles todavía más? Venga, Celia. Yo creo que habría que escucharles un poquito más. Sí. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que crees que a veces no se presta tanta atención? Pues quizás, sobre todo, bueno, lo que hemos estado comentando, sobre todo a nivel de ocio, de oportunidades, que realmente apuesten por Zamora, venderles esa imagen de Zamora, de que
oye, no desvaloricemos lo que tenemos. Daniel. Sí, yo creo que siempre se nos puede escuchar mucho más. Nuestras peticiones que hacemos de vez en cuando, pues que no queden en el saco roto. Yo creo que los jóvenes aportan esa frescura, esa parte de innovación y muchas veces las cosas que proponen quizás sean muy complicadas porque te sacan de tu zona de confort. Entonces sí que creo que debemos de escucharlos y aplicarlos. Y pongo el ejemplo otra vez de campo rural. Siempre que han venido a hacer prácticas durante el verano, siempre proponen cosas nuevas y aunque es algo que no has hecho nunca o que a lo mejor no tienes las herramientas o simplemente no sabes, lo hemos puesto en marcha y ha funcionado. Entonces, que salir de tu zona de confort es bueno y hay muchas veces que pues, te acomodas y eso no es tan bueno. Ese mensaje no de esto es así porque siempre es Exacto. así y que muchas veces No es así. tenemos que cambiarlo, ¿no? Bueno, estáis comentando todo lo que habéis ganado, lo que tenéis, lo que veníais buscando a Zamora, ¿lo habéis conseguido? Esa calidad de vida, esa tranquilidad, ¿estáis contentos con esa decisión de me quedo aquí? Yo por mi parte sí. Yo la verdad que estoy muy contento, sí. Yo desde luego que sí, la verdad, porque he tenido un cambio bastante importante de vida y no me arrepiento para nada. La verdad que aquí me considero que estoy más feliz, más cómoda y que tengo más proyección de futuro. Aquí que en Madrid. Fíjate, De momento, rompiendo los sí. esquemas, ¿no? De normalmente los jóvenes que piensan, me voy a Madrid porque es donde tengo futuro. Claro, realmente es un poco en relación con lo que comentaba antes, ¿no? Que al final aquí pues tienes más capacidad de ahorro y con lo cual tu proyecto de vida se acelera. Entonces está como esa diferencia tan grande que luego lo pones en una balanza y es lo que cuenta. Aquí se vive y en otros sitios pensamos que se va a vivir mejor y al final se malvive más, ¿no? Aquí se vive un poquito mejor. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestra participación en esta 6ª edición de Razones para Quedarnos. Muchísimas gracias por apostar por Zamora. Y está claro que, bueno, con vuestras declaraciones está visto que en Zamora hay futuro, que en Zamora hay talento, en Zamora hay oportunidades, en Zamora hay calidad de vida, en Zamora se puede prosperar, se puede tener una buena vida. Y bueno, ahora creo que el deber pendiente, ¿no?, que podemos sacar un poco es que tenemos que realmente comunicarlo y hacerlo saber. Intentar acabar con ese mantra que hablábamos antes, ¿no?, de que en Zamora no hay nada, de que en Zamora no puedes prosperar. Tenemos que intentar entre todos, entre instituciones y entre todos los que estamos aquí, transmitir esa idea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Celia Parriego, Concept Art en GameZ, Daniel Vicente, ganadero y presidente de la raza frisona, y Ana Belén López, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad de Salamanca. Gracias. Muchas Gracias a vosotros. Bueno, está claro, ha quedado claro que Castilla y León es una tierra de oportunidades para los jóvenes, unos jóvenes que son los mejor formados y son sin duda nuestro futuro. Por eso apostar por ellos es nuestra obligación. Son palabras de Isabel Blanco, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la que invitamos con sus palabras a clausurar esta jornada. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la opinión el haberme invitado a participar. Ha sido una tarde interesante. José Manuel decía que él tenía 20 minutos de tiempo, que esperaba ajustarse. A mí no me han dado límite de tiempo. Así es que, bueno, intentaré ser breve. Yo voy a empezar con José Manuel. No lo veo dónde está. Atrás. Porque tú me pusiste en un compromiso y ahora te voy a poner yo en otro. Porque tú me preguntaste que cuántas manos había visto y yo te dije no he mirado. Hay veces que no nos da más a mirar, que no podemos mirar, pero que nos gusta escuchar. Entonces, ¿cuántas había? ¿Cuántas manos había levantadas? ¿Solo? Pues hay que trabajar más en ser felices, porque ese es uno de los problemas que tenemos en Zamora y yo creo que lo habéis dicho todos los que habéis hablado esta tarde.
Si nosotros no somos felices y no nos lo creemos, nadie va a creer en nosotros. Somos los primeros que tenemos que empezar a creernos que Zamora tiene muchas razones para quedarse aquí. Agradecer a Ana Belén, a Daniel y a Celia la intervención que han tenido, porque ellos reflejan también lo que decía Javier al principio de su intervención, que hay razones para venir, que hay personas que se vienen desde Alicante, que hay razones para quedarse, Daniel, en su casa en el mundo rural, y que hay razones para volver a Zamora, en este caso Celia desde Madrid. Y es verdad que lo tenemos que contar más y que tenemos que romper esa visión pesimista que tenemos o que tienen en Zamora y ser optimistas. A mí me gusta ser optimista, a mí me gusta creer en Zamora y creer que hay razones para venir, para volver y, por supuesto, razones para quedarnos. Os he escuchado y trasladaré el tema de la simplificación de las ayudas especialmente. Nos interesa vuestra opinión. Desde el Gobierno de la Junta, desde el Gobierno del presidente Mañueco, trabajamos para generar oportunidades en esta tierra. Trabajamos para que sea una tierra atractiva para las personas que ya están, para las empresas, pero sobre todo para que sea una tierra atractiva para los jóvenes, porque vosotros no sois vuestro futuro, vosotros sois nuestro presente. Vosotros sois esa realidad que día a día tiene que creer en Zamora, tiene que creer en Castilla y León y tiene que seguir avanzando. Habéis hablado de muchos temas. Yo no voy a citarlos todos, pero sí me gustaría citar alguno. Aprobábamos el lunes, ratificábamos, mejor dicho, el presupuesto más alto de la comunidad para el año que viene. Más de 15.000 millones de euros que tienen muchas medidas que apuestan por los jóvenes. Apuestan por el empleo. Y yo iba a hablar, y lo hacía en la entrevista el otro día, del nuevo perfil de jóvenes que es el nómada digital. Pero escuchando a José Manuel hablaba de las 2 residencias de su pueblo que generan empleo, que generan dinamización, que dan vida a los pueblos. Me gustaría también empezar por ahí, porque es algo que está muy vinculado, en este caso, a mi consejería, la Consejería de Familia. Ese empleo que no se deslocaliza, ese empleo que va destinado al cuidado de las personas mayores, pero no solamente de las personas mayores, de las personas con discapacidad o de los más pequeños. Por poner un ejemplo, por cada 100 personas atendidas en el medio rural, y os aseguro que en Castilla y León el medio rural es muy grande, 2.248 municipios, y solo 16 tienen más de 20.000 habitantes. Por cada 100 personas atendidas, como os decía, se generan 60, 70 puestos de trabajo en nuestros pueblos, en el territorio. Gente que se queda, que hace su proyecto de vida, que apuesta, como decíais vosotros, por esa calidad de vida. Porque de eso tenemos mucho en Castilla y León, de eso tenemos mucho en Zamora. Tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos oportunidades, tenemos grandes empresas en esta comunidad, muchas veces desconocidas, y tenemos ganas de futuro. Y desde luego nosotros trabajamos para ello. Os decía que hemos aprobado los presupuestos más altos. El 80% del presupuesto lo destinamos a sanidad, educación, servicios sociales. Más de 5.000 millones sanidad, más de 3.000 millones educación, más de 1.500 millones destinados en este caso a políticas sociales. Pero esas grandes cifras se traducen en medidas reales, en medidas que realmente apuestan por las personas de esta tierra,
Cuando yo os hablaba de ese nuevo perfil de jóvenes, jóvenes muy preparados, que es el nómada digital, eso es lo que tenemos que ser capaces de atraer. Esas personas que vienen buscando lo mismo que buscabais vosotros, esa calidad de vida, ese ser felices, ese poder quedarse en nuestro territorio. Ellos aportan innovación, ellos aportan población, ellos aportan actividad a nuestros pueblos, ellos aportan otra forma de ver la vida que además va evolucionando muy rápido. Y nosotros desde las administraciones tenemos que facilitar que puedan venir, que sea otra vía, para quedarse en Castilla y León, para quedarse en Zamora, para volver. ¿Cómo? Por supuesto, a través de las infraestructuras de telecomunicación, manteniendo los centros TDT, más de 600 los que tenemos, ayudando a las empresas a digitalizarse, esas líneas de ayudas, el 40% en el que se subvenciona hasta el 40% en el caso de las pymes o de las empresas más pequeñas, de los autónomos, para poder digitalizarse, pero no solo con la digitalización, ayudando también con esas comunicaciones terrestres. Hemos puesto en marcha este año la gratuidad para todas las personas que están empadronadas en Castilla y León del transporte por autobús, el transporte entre pueblos o el transporte metropolitano, el que depende de nosotros, de la Junta de Castilla y León, evidentemente. 2.610 rutas de transporte gratuitas, un atractivo más para venir a Castilla y León, un atractivo más para venir a Zamora, esa facilidad para poder moverse dentro de las competencias, dentro de las líneas que tenemos nosotros. Pero además de las comunicaciones, es verdad que la vivienda representa uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos desde la Junta de Castilla y León o qué medidas estamos tomando, además de la construcción de viviendas a través de distintos programas, como puede ser el Rehabilitare, sobre todo en los pueblos, en nuestro mundo rural, el apostar por las ayudas al alquiler? El año pasado fueron 21.000 las familias que se beneficiaron de esas ayudas de alquiler. El 30% eran jóvenes, tenían menos de 36 años. Este año, la nueva convocatoria de ayudas pretende llegar a más de 23.000 familias, financiando o subvencionando el 75% de esas ayudas. Esos son los programas, esas son algunas de las líneas que estamos poniendo encima de la mesa, porque queremos generar esas oportunidades. Castilla y León es atractiva, Castilla y León es líder en servicios sociales, en educación, en atención a la dependencia. Queremos que Castilla y León esté entre las 3 mejores de España en todo. Para eso estamos trabajando, para eso queremos escucharos. Y desde luego, José Manuel, ya verás tú qué sensación van a causar las tablas que has enseñado cuando las saquen a algún pleno. Y como tú decías, desmonte muchas teorías sobre que los jóvenes, en este caso, se van. Porque yo creo que, desde luego, Zamora, Castilla y León, es tierra de oportunidades y hay muchas razones para quedarnos. Yo soy zamorana, yo me fui a trabajar fuera y yo volví, porque creo en Zamora y creo en esta tierra. Gracias. Muchas gracias, Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por haber participado en esta 6ª edición de Razones para Quedarnos. Gracias también de nuevo a la Junta de Castilla y León, a Iberdrola, Audience Food, Diputación Provincial y Ayuntamientos de Benavente y Toro por su patrocinio y colaboración. Y de nuevo gracias al Consejo Consultivo por abrirnos las puertas de su casa. Les invitamos ahora a todos a disfrutar de otra buena razón para compartir
un rato juntos, un vino español. Muchísimas gracias y les esperamos el año que viene en la próxima edición.